En Hello Work, personal especializado le ayudará en su búsqueda de empleo. Además de ofrecer asesoramiento profesional y servicios de colocación, proporcionamos prestaciones del seguro de desempleo a aquellas personas que, a pesar de tener la voluntad de trabajar, la capacidad para hacerlo y de estar buscando empleo de forma activa, no consiguen encontrar trabajo. A continuación, le explicaremos los trámites correctos para solicitar las prestaciones del seguro de desempleo. Para poder recibir las prestaciones básicas del seguro de desempleo, es necesario cumplir una serie de requisitos. Hay 3 requisitos. En primer lugar, tener la voluntad de trabajar y de estar buscando trabajo activamente. En segundo lugar, tener la capacidad de trabajar y estar en condiciones de hacerlo en cualquier momento. Y, en tercer lugar, estar en situación en la que, a pesar de buscar trabajo, no se puede conseguir empleo. Cuando se cumplen estas 3 condiciones, se considera que se está en situación de desempleo, y solo en ese caso se puede recibir la prestación. Por ejemplo, las personas que han dejado su trabajo y no tienen intención de trabajar durante un tiempo, o las que solo desean trabajar a tiempo parcial y no se afilian al seguro de desempleo, no pueden recibir la prestación. A continuación, explicaremos el sistema de prestaciones mientras observan la interacción entre los beneficiarios y los empleados de Hello Work. Por favor, tome asiento. Tengo una pregunta sobre el seguro de desempleo. ¿Durante cuánto tiempo se puede recibir y cuándo se empieza a recibir? Me gustaría recibirlo lo antes posible. Se refiere al subsidio básico del seguro de desempleo. La duración del subsidio básico se determina en función del periodo de afiliación al seguro de desempleo y del motivo del cese del empleo. En principio, la duración del subsidio se determina en función del periodo de la afiliación, la edad y el motivo del cese del empleo. Las personas que han dejado su empleo sin tiempo suficiente para buscar un nuevo trabajo debido a la quiebra o el despido de su empresa se denominan beneficiarios con derecho específico, mientras que las personas que no son beneficiarios con derecho específico y han dejado su empleo porque no se ha renovado su contrato de trabajo de duración determinada o por otras razones inevitables se denominan desempleados por motivos específicos. Puede consultar los detalles de cada criterio en este folleto informativo para beneficiarios. La determinación del motivo del cese se realiza en la oficina de empleo Hello Work, basándose en el motivo indicado en el certificado de cese y en documentos objetivos que lo acrediten. A las personas que hayan tramitado el seguro de desempleo se les expedirá un certificado de derecho a percibir el seguro de desempleo o una notificación de derecho a percibir el seguro de desempleo versión completa. En este documento figuran los días de prestación previstos y la fecha de expiración del periodo de prestación. El número de días de prestación es el número máximo de días durante los que se puede recibir la prestación básica, que se determina en función del periodo de afiliación al seguro de empleo, el motivo de la baja y la edad, entre otros factores. El número de días de prestación es el que indica a continuación. El periodo de percepción es el periodo durante el cual se puede percibir la prestación básica y, por regla general, es de un año a partir del día siguiente al de la pérdida del empleo, aunque queden días de prestaciones una vez finalizado el periodo de percepción, no se podrá percibir la prestación básica. En resumen, la prestación básica se abona por los días de desempleo dentro del periodo de percepción y el número de días de prestaciones. Además, en algunos casos, el periodo de percepción puede ampliarse. Si durante el periodo de percepción se encuentra en una situación en la que no puede seguir trabajando por motivos de enfermedad, lesión, embarazo, parto o cuidado de hijos durante un periodo continuado de 30 días o más, el periodo de percepción se puede ampliar hasta un máximo de 4 años y podrá percibir la prestación básica una vez que pueda volver a trabajar. Para acogerse a esta medida, es necesario presentar la solicitud de prórroga del periodo de percepción.
entre el día siguiente al que se cumplan los 30 días de incapacidad para trabajar y el último día del periodo de percepción prorrogado. La solicitud puede presentarse por medio de un representante o por correo postal. Tenga en cuenta que, incluso dentro del plazo de solicitud, si la solicitud se presenta con retraso, es posible que no se pueda percibir la prestación básica aunque se prorrogue el periodo de percepción, por lo que le recomendamos que presente la solicitud lo antes posible. Además, si después de dejar el trabajo ha iniciado una actividad empresarial, es posible que se le aplique una excepción al periodo de percepción. Para más detalles, consulte el folleto para beneficiarios. A continuación, en cuanto a cuándo podrá empezar a percibir las prestaciones, hoy se ha tramitado la determinación de su derecho a percibirlas, por lo que el periodo de espera será de 7 días a partir de hoy. ¿Periodo de espera? Sí, los 7 días siguientes a la fecha en que se determine su derecho a recibir las prestaciones es el periodo de espera, durante el cual se comprueba que se encuentra en situación de desempleo. No podrá recibir la prestación básica hasta que haya transcurrido este periodo. Para poder recibir la prestación básica debe transcurrir un periodo de espera de 7 días. Además, si ha renunciado por motivos personales, el inicio del pago del subsidio básico se retrasará durante un periodo adicional al periodo de espera. Esto se denomina restricción de prestaciones. Por ejemplo, si ha renunciado por motivos personales sin causa justificativa, en principio, si ha renunciado después de 1 de abril de 2025, la restricción de prestaciones será de un mes después de la finalización del periodo de espera. Y si ha renunciado antes del 31 de marzo de 2025, la restricción de prestaciones será de 2 meses después de la finalización del periodo de espera. Además, si se ha renunciado por motivos personales 3 o más veces en un periodo de 5 años o si se ha despedido por motivos graves, se aplicará una restricción de prestaciones de 3 meses tras el periodo de espera, durante el cual no se pagará la prestación básica. Además, si se rechaza un trabajo presentado por la oficina de empleo sin motivo justificado, se rechaza la orientación profesional ofrecida por la oficina de empleo o se rechaza la formación profesional indicada. Se suspenderá el pago de la prestación básica durante un mes a partir de la fecha de la decisión. En mi caso, me despidieron por motivos de la empresa, así que ¿me ingresarán el dinero una vez transcurridos los 7 días de espera? No. Para poder recibir la prestación básica, debe obtener la certificación de desempleo en la fecha de certificación. El subsidio básico se abona a partir de la fecha en que se reconoce el estado de desempleo. Por lo tanto, para recibir el subsidio básico, debe acudir a la oficina de empleo en la fecha indicada, declarar que se encuentra en situación de desempleo y obtener la confirmación correspondiente. Esto se denomina certificación de desempleo y la fecha en que se obtiene dicha certificación se denomina fecha de certificación. En el certificado de elegibilidad para recibir el seguro de desempleo o en la notificación de elegibilidad para recibir el seguro de desempleo versión completa, hay una columna llamada fecha de certificación, en la que aparece la indicación tipo 1 miércoles. Esa es su fecha de certificación de desempleo. Si aparece tipo un miércoles, la fecha de certificación es el miércoles de la semana 1. Para saber qué semana es, consulte el calendario que figura en el folleto de elegibilidad que tiene en su poder. Los tipos de semana van del 1 al 4, por lo que la fecha de certificación se establece una vez cada 4 semanas. Dependiendo del mes, puede haber 2 fechas de certificación o cambios debido a días festivos, etc. Por lo que le rogamos que compruebe la fecha de certificación siguiente cuando acuda a la oficina en la fecha de certificación. El pago se ingresará en su cuenta aproximadamente una semana después de la fecha de certificación, como norma general. No obstante, tenga en cuenta que el pago puede retrasarse debido a los días festivos de las entidades financieras durante las vacaciones de Semana Santa y Año Nuevo. ¿Qué ocurre si no acudo al centro en la fecha de certificación? Si no acude al centro en la fecha de certificación, no podremos confirmar que ha estado desempleado hasta la fecha de certificación, por lo que no se le abonará la prestación básica correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de certificación anterior y la fecha de certificación actual.
Sin embargo, si hay circunstancias que se consideren inevitables, como una prueba de empleo o una entrevista con un empleador, puede consultar previamente con Hello Work y presentar documentos que acrediten los hechos para que se le conceda un trato especial y se cambie la fecha de certificación. Si encuentra un empleo, también puede cambiar la fecha de certificación al día anterior a la fecha de inicio del empleo. Además, en caso de enfermedad o lesión que le impida acudir a un plazo de 14 días, o si necesita cuidar a un familiar por enfermedad grave, también es posible cambiar la fecha de certificación si presenta documentos que acrediten estos hechos. El subsidio básico es una prestación destinada a quienes buscan trabajo activamente todos los días, por lo que el cambio de la fecha de certificación y la certificación mediante documentos solo se permiten en casos especiales. Por lo tanto, no tome ninguna decisión por su cuenta y consulte siempre con la oficina de empleo con antelación. Si acudo a la oficina en la fecha de certificación y obtengo la certificación de desempleo, ¿se me pagará la prestación básica? ¿No es así? Sí. Pero para obtener la certificación de desempleo es necesario que haya realizado actividades activas de búsqueda de empleo. Por regla general, si ha realizado al menos 2 actividades de búsqueda de empleo entre la fecha de certificación anterior y la víspera de la fecha de la certificación actual, podrá obtener la certificación de desempleo. Durante el periodo en el que se solicita el reconocimiento del desempleo, es necesario haber realizado, por regla general, al menos 2 actividades de búsqueda de empleo. Además, si el periodo de restricción de las prestaciones es de 3 meses, es necesario haber realizado, por regla general, al menos 3 actividades de búsqueda de empleo durante ese periodo y el periodo de reconocimiento inmediatamente posterior a su finalización. Tenga en cuenta que consultar ofertas de empleo en periódicos o en internet o pedir a conocidos que le recomienden no se consideran actividades de búsqueda de empleo. Las principales actividades de búsqueda de empleo a las que nos referimos aquí son las siguientes. Para más detalles, consulte la guía para beneficiarios. Solicitar un puesto de trabajo. Recibir asesoramiento profesional o servicios de colocación de Hello Work. Asistir a diversos cursos o seminarios, etc. Recibir asesoramiento profesional o servicios de colocación de organismos privados autorizados, asistir en seminarios sobre métodos de búsqueda de empleo, etc. Asesoramiento profesional prestado por organismos públicos, asistencia a diversos cursos y seminarios, asistencia a secciones informativas de empresas en las que se ofrece asesoramiento individual, etc. Realización de exámenes de cualificación, como exámenes nacionales y certificaciones, que sean útiles para la reinserción laboral, etc. Si ha asistido a seminarios, etc., traiga el certificado que acredite su asistencia y si ha realizado exámenes nacionales, traiga una copia de la tarjeta de examen en la fecha de certificación. Y para poder recibir el subsidio básico, es necesario presentar este formulario de declaración de desempleo cada vez que se certifique su elegibilidad. ¿Me puede explicar cómo se rellena? Sí. En primer lugar, si ha trabajado durante el periodo de certificación, marque la casilla A, sí, de esta columna, independientemente de si ha percibido ingresos o no. En el caso de la primera certificación, el periodo objeto de la declaración es desde la fecha de determinación del derecho a percibir las prestaciones hasta el día anterior a la fecha de la primera certificación. ¿Tiene previsto trabajar durante este periodo? La semana que viene y la siguiente. Me han pedido que ayude en la empresa de un conocido durante un día cada semana. Empleado del Departamento de Prestaciones del Seguro de Desempleo, hombre. Entonces, en la fecha de la primera certificación, marque con un círculo los días en los que haya trabajado más de 4 horas y con una cruz los días en los que haya trabajado menos de 4 horas en el calendario. ¿Hay alguna diferencia entre el círculo y la cruz? Los días marcados con un círculo en los que haya trabajado más de 4 horas no se pagarán como subsidio básico, pero se contabilizarán como días restantes. Los días marcados con una cruz en los que haya trabajado menos de 4 horas se pagarán como subsidio básico, pero cuando obtenga ingresos deberá indicar en la columna 2 los días en los que realmente obtuvo ingresos, la cantidad de ingresos y a cuántos días corresponden. Dependiendo de esta cantidad, es posible que se reduzca el subsidio básico o que no se pague en algunos días. Además, también deberá declarar, por ejemplo, si ha ayudado en el negocio familiar o ha realizado actividades de voluntariado. A continuación, explicaré cómo rellenar la columna 3.
Como he explicado anteriormente, para obtener la certificación es necesario acreditar la búsqueda de empleo y en esta columna deberá indicar dicha búsqueda. Si ha buscado trabajo durante el periodo de certificación, marque la casilla A. He realizado actividades de búsqueda de empleo. Si ha realizado actividades de búsqueda de empleo en alguna de las instituciones que se indican en 1, métodos de búsqueda de empleo A a E. Marque la casilla correspondiente. Indique la fecha de la actividad, el nombre de la institución a la que ha acudido y el contenido de la actividad de búsqueda de empleo. Si ha realizado actividades de búsqueda de empleo en alguna institución que no sea Hello Work, indique también el nombre de la institución y el número de teléfono de la persona responsable. Si ha buscado trabajo por su cuenta y ha presentado una solicitud, indique en el apartado 2 el nombre y el número de teléfono de la empresa, la fecha de la solicitud, el método de solicitud, el sector de la empresa, el motivo por el que presentó la solicitud y el resultado de la misma. También es necesario el número de teléfono. Si ha realizado actividades de búsqueda de empleo fuera de Hello Work, es posible que llamemos por teléfono a la institución o empresa en cuestión para verificar los resultados, por lo que le rogamos que lo indique. A continuación, en la casilla 4, las prestaciones básicas se conceden a personas que pueden buscar trabajo de forma activa, por lo que, en principio, no se conceden si no se acepta la oferta de Hello Work. Sin embargo, si decide comenzar un empleo o un trabajo por cuenta propia o si está preparándose para ello, podrá recibir el subsidio básico hasta el día anterior al inicio del empleo. Si se dedica por completo a la preparación para el trabajo por cuenta propia, el día en que comience a dedicarse por completo a ello será considerado como el día de inicio del empleo. Si me enfermo o me lesionara, ¿dejaría de recibir el subsidio básico? Si, tras haber obtenido la decisión de elegibilidad, no puede trabajar durante 15 días o más debido a una enfermedad o lesión, existe un sistema por el que puede recibir una prestación por enfermedad o lesión, por el mismo importe que la prestación básica. Los días en que se reciba la prestación básica por enfermedad o lesión se considerarán días en los que ha recibido la prestación básica. Si se encuentra en una situación en la que no puede buscar empleo debido a una enfermedad o lesión, póngase en contacto con la oficina de empleo. Si aún no ha encontrado trabajo, rellene los 4 apartados y escriba aquí la fecha de certificación o la fecha de presentación de la declaración de desempleo, su nombre y el número de pago que figura en el certificado de derecho o prestaciones o en la notificación de derecho a prestaciones. Cuando haya encontrado trabajo, rellene el apartado 5. Si ha conseguido un trabajo que cumple los requisitos para afiliarse al seguro de desempleo, es decir, que trabaja más de 20 horas a la semana y durante más de 31 días consecutivos, deberá notificarlo como empleo, incluso si se trata de un trabajo a tiempo parcial o temporal. Si ha conseguido un empleo, marque la casilla A, empleo. En la casilla 5, a continuación, marque la casilla correspondiente a la situación que le ha llevado a conseguir el empleo en los apartados 1 a 3. Por último, rellene la información sobre la fecha de inicio del empleo y la empresa en la que va a trabajar. ¿Qué debo hacer si consigo un empleo? Si consigue un empleo antes de la fecha de certificación, por regla general, deberá acudir a la oficina de Hello Work el día anterior a la fecha de inicio del empleo. Si el día anterior es festivo, deberá acudir el día laborable más cercano. Además, si consigue un empleo antes de lo previsto, podrá optar a la prestación por reinserción laboral, si cumple los requisitos. El subsidio de reinserción laboral se concede cuando se consigue un empleo estable con al menos 1/3 de los días de prestación restante y se paga como una suma global equivalente al 60% o al 70% del importe diario de la prestación básica por los días restantes. Además, el importe máximo de la prestación está limitado. Por otra parte, cuando se recibe el subsidio de reinserción laboral, se considera que se ha recibido la prestación básica correspondiente al número de días equivalentes al importe recibido. Además, existen otros sistemas de prestaciones, como la prestación para la promoción del empleo y la permanencia en el puesto de trabajo,
que se concede cuando se ha estado empleado durante 6 meses o más en el puesto de trabajo en el que se ha recibido la prestación por reinserción laboral y el salario pagado en el nuevo puesto es inferior al salario anterior. Y la prestación para la preparación para el empleo habitual que se concede cuando las personas con discapacidad, etc., han conseguido un empleo estable a través de la oficina de empleo o de una agencia de colocación, entre otros, siempre que se cumplan determinados requisitos, como que el número de días restantes para recibir la prestación sea inferior a 1/3 del número de días de prestación establecidos. Los requisitos detallados figuran en el folleto informativo que tiene a mano, por lo que le rogamos que lo consulte. Además, existe un sistema de subsidios para quienes buscan trabajo en una zona amplia a través de la oficina de empleo o se trasladan de residencia para trabajar en un lugar de trabajo determinado a través de la oficina de empleo o de una agencia de colocación autorizada y registrada. Esto es todo. La fecha de la primera certificación es el día de, así que no olvide acudir. Sí, entendido. Si tiene alguna duda sobre el sistema del seguro de empleo, no duden en llamarnos por teléfono. Además, en la oficina de información puede consultar en cualquier momento sobre cuestiones relacionadas con el empleo. Así que no duden en acudir. Le deseamos mucha suerte en su búsqueda de empleo. Muchas gracias. Las prestaciones básicas y los diversos subsidios del seguro de empleo son un sistema destinado a ayudar a todos a encontrar un nuevo empleo lo antes posible. Estos gastos se sufragan con las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, así como con los valiosos impuestos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, se aplican sanciones severas a las conductas indebidas que contravengan este principio. En los documentos que se presentan en la oficina de empleo, como la declaración de desempleo, es imprescindible indicar la verdad y consultar a la oficina de empleo si hay algún punto que no esté claro. Como ya sabrán, además de declarar falsamente los resultados de la búsqueda de empleo, no declarar un empleo, un trabajo a tiempo parcial o un trabajo temporal, declarar falsamente la fecha de inicio del empleo o la fecha de trabajo, ocultar que se ha iniciado una actividad por cuenta propia, etc. Declarar falsamente para recibir prestaciones o intentar hacerlo constituye un fraude. Tengan cuidado, porque lo mismo pasa si dicen algo que no es verdad sobre por qué dejaron el trabajo cuando rellenan los papeles para recibir las prestaciones. Si se considera que han recibido prestaciones de forma fraudulenta, según la ley, no podrán recibir ninguna prestación básica a partir de ese día. A esto se le llama suspensión de las prestaciones. Por supuesto, tendrá que devolver las prestaciones básicas que hayan recibido de forma fraudulenta. Además, se le puede ordenar el pago de hasta el doble de la cantidad percibida indebidamente, lo que puede suponer el reembolso de triple de la cantidad percibida indebidamente y, en algunos casos, el pago de varios millones de yenes. Además, puede ser sancionado por delitos penales como el fraude. Huelga decir que los datos del seguro de empleo se gestionan mediante un sistema informático, por lo que cualquier discrepancia se detecta inmediatamente. Además, Hello Work realiza constantemente investigaciones minuciosas de las empresas y las personas relacionadas, por lo que los cobros indebidos siempre se detectan. Las declaraciones deben ser correctas y veraces. ¿Qué les ha parecido? Hemos visto los trámites para solicitar las prestaciones básicas. Si no están de acuerdo con la decisión de Hello Work sobre las prestaciones básicas, pueden presentar una reclamación ante el inspector del seguro de desempleo en un plazo de 3 meses a partir de la fecha en que se les notifique la decisión. Las prestaciones del seguro de desempleo solo se pueden recibir siguiendo los trámites establecidos. Asegúrense de rellenar la declaración de desempleo con datos veraces y compruébela bien antes de presentarla. Además, lea atentamente el folleto informativo para beneficiarios y compruebe el contenido y los trámites de cada prestación. Si tiene alguna duda, no duden en preguntar al personal de Hello Work. En Hello Work le ayudamos a encontrar un nuevo empleo lo antes posible.